Dicen que el intestino es el segundo cerebro del organismo. Sabes que en el intestino hay neuronas y es donde más neuronas hay después del cerebro. Por eso, fíjate que cuando uno tiene miedo o tiene una situación estresante, un shock, tiene dolor de barriga. O, por ejemplo, se dice que uno tiene mariposas en el estómago cuando tiene un sentimiento. En fin, se relacionan muchos fenómenos emocionales con los intestinos. El intestino se comunica con el cerebro permanentemente. Existe una comunicación vía un nervio que se llama nervio vago, pero además se comunican por distintas hormonas o sustancias que se fabrican en el intestino. ¿Y quiénes las fabrican? Las fabrican los microbios que forman la microbiota, la flora intestinal. El intestino es un gran laboratorio donde se está preparando permanentemente sustancias que pasan a la sangre y que tienen efectos sobre las defensas. Se fabrican inmunoglobulinas, por ejemplo, se fabrican hormonas y se mandan señales a todo el organismo y al cerebro. La microbiota está formada por miles y miles de millones de gérmenes, de microbios con diferentes funciones. Y es una gran sociedad porque hay diversos grupos, hay mucha diversidad y en eso se basan las ventajas y el beneficio de la flora intestinal. Tiene que ser diversa, porque cada una tiene su función. Un grupo de microbios vive de los azúcares, de los vegetales, vive de las fibras otros viven de las proteínas y otros viven de las grasas. Todos se relacionan entre todos y cada uno tiene su función. Tiene que haber un equilibrio en la luz intestinal entre todos los grupos de microbios. Y si hay un desequilibrio, ahí es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, se sabe que en la flora intestinal se producen algunas hormonas, como por ejemplo serotonina, que tienen que ver con el humor, con el estado anímico de la persona. También se sabe, por ejemplo, que la microbiota está directamente relacionada a la existencia de depresiones, justamente porque tienen que ver con el nivel de la serotonina. Pero, ¿cómo llega la microbiota? ¿Cómo es que tenemos una flora tan complicada y tan diversa en el organismo? Bueno, cuando el bebé se está gestando, por supuesto no tiene flora intestinal. Entonces, cuando pasa por el canal vaginal para el parto, un parto normal vía vaginal, al salir por el canal vaginal, alrededor de la entrada o salida de la vagina existe toda la flora que prepara a su madre a lo largo del embarazo e impregna al bebé, sobre todo nariz, boca, todos los orificios de la cabecita y luego piel, con la flora intestinal. Eso es el comienzo de la microbiota, que a partir de allí el niño empieza a poblar su intestino. Entonces existe la flora intestinal, por un lado, que ya empieza a funcionar en el intestino del bebé, más la leche de madre, en los casos en que amamantan a pecho, y los dos elementos entran en función para modular la inmunidad de ese bebé, para que crezca. Primero los primeros 100 días. Los primeros 100 días son fundamentales. Pecho y la salud de la microbiota. Pero más allá, los primeros 3 años, también se sigue evolucionando y desarrollando la inmunidad del niño, en las que la microbiota tiene una fundamental importancia. Ahora, los efectos de la microbiota empiezan en el parto, en gran medida sí, pero empieza antes. ¿Cómo es eso?
los microbios no pasan por la placenta, durante el embarazo no pasan por la placenta, por lo tanto no puede los microbios de la madre pasar al niño. Bueno, pero la microbiota de la madre, de una madre bien nutrida a lo largo del embarazo, fabrica hormonas neuroendocrinas, sustancias neuroendocrinas que sí pasan por la placenta y ya van modulando en el desarrollo del niño, por ejemplo, la inmunidad. De manera que la madre, antes del parto, a través de una buena alimentación diversa, no restringir la alimentación a 2 o 3 cositas nada más, alimentación diversa, comer, por ejemplo, alimentos fermentados, mucho yogur y otros alimentos que mejoran, y tomar probióticos, por ejemplo, también, mejoran su propia microbiota y ya empiezan a modular el desarrollo del bebé antes del parto. Luego, durante el parto, agregan la microbiota que el niño absorbe en el canal de parto. ¿Qué pasa con los niños que no nacen por vía vaginal? Bueno, se sabe que los niños nacidos por cesárea tienen una diferente microbiota, tienen una microbiota menos diversa, que le cuesta más desarrollarse, y esos niños, por ejemplo, después tienen más cólicos, tienen más trastornos gastrointestinales que los otros. Por lo tanto, a los niños que nacen vía cesárea hay que administrarles probióticos y hay que administrarles quizás una alimentación diversa más precozmente, sobre todo si no toman pecho. Si un niño nace por cesárea y no se alimenta con pecho, se alimenta por biberón, ese niño tiene más probabilidades de tener trastornos gastrointestinales en los primeros años de vida. Es muy importante que un niño que nació por cesárea y toma fórmula sea alimentado con alimentación diversa y precozmente lo antes posible, porque esa es una forma rápida y natural de poblar la microbiota y de darle de comer a todos los grupos de gérmenes que hay trabajando en el intestino. Por eso no es bueno dar alimentación con restricción, por ejemplo, dar siempre lo mismo, restringir la alimentación a algunas cosas y otras cosas no, porque existen creencias de que algunas cosas no son buenas. En fin, lo que hay que hacer es dar a los niños lo antes posible alimentación diversa y completa. Por lo tanto, hacer hincapié en la lactancia materna todo el tiempo que se pueda. Por supuesto, el parto por vía vaginal, pero hay veces que eso no es posible. Que la madre se alimente bien, porque ya sabemos que la alimentación de la madre con nutrientes diversos, variados, comer todo tipo de alimentos y sobre todo fermentados, por ejemplo, yogures, chucrut, en fin, hay diferentes formas de tomar fermentados. Eso mejora su propia microbiota y ya le manda señales a través de sustancias neuroendocrinas que modulan el crecimiento del bebé. En definitiva, el intestino es un gran laboratorio que funciona permanentemente en conexión con el cerebro y manda señales a todo el organismo. Es una gran fuente de información y desarrollo de inteligencia. Hasta pronto.